Buenos días, Padre Ovidio. Qué gusto saludarlo en esta mañana de lunes, después de un fin de semana muy cargado dentro de la arquidiócesis, sobre todo por la celebración de el San Miguel Arcángel Patrono y también justamente de la ciudad de Tegucigalpa, en medio de tantos desafíos, aunque hubo chonguengue y hubo una celebración mundana, pero cómo no recordar las cosas bellas, hermosas que tiene nuestra ciudad y los grandes desafíos. Qué gusto saludarlo, Padre Ovidio. Gracias igual a todos los oyentes y televidentes de las plataformas. También recordar que era la clausura del mes de la Biblia. Y creo que hoy, día de San Jerónimo, cuando el Congreso Nacional pone el último domingo del mes, el referente era San Jerónimo, reconocido por la Iglesia Anglicana, Episcopal y Ortodoxa, porque en el calendario aquellos santos antes de la ruptura mantienen ese calendario. Y ahí está incluido San Jerónimo, porque fue el traductor de la Biblia, ¿verdad? Del hebreo al latín, Antiguo Testamento, y del griego al latín, el Nuevo Testamento. Él nos acuña esa frase. Me extrañó que no pusieran frases de él que son muy lapidarias. Desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo. Cuando oras, tú le hablas a Dios. Cuando lees la Escritura, Dios te está hablando. Cosas así, unos términos muy apropiados del momento, ¿sí? El chonguengue y las vacaciones, como que fuéramos un país desarrollado, un país que bruto como andamos aquí. Qué pena de veras, que argumentos tenemos de sobra. Pensemos en tantos damnificados en Marcovia, en Concepción de María, en el Corpus, ahí en peligro la cuenca de Lulúa. Debemos tener presente, no podemos ser ajenos al dolor humano, no podemos ser indolentes, que no nos duela la tragedia de los demás. Lindo el gesto de otro año que la suspendieron dada la tragedia en la colonia Guillén, ¿verdad? Esta vez no fue así, pero en fin, a pesar de eso no se empaña el día de San Miguel Arcángel, ¿verdad? Se unen los tres que conocemos con nombre: Miguel, Gabriel, Rafael. Criaturas espirituales creadas por Dios para el servicio del ser humano, sobre todo, y ¿por qué no?, también para la alabanza suya. Le dicen a Josué en Éxodo 23, te dará un ángel para que te guíe. No te rebeles, obedécelo, porque él te lleva a donde debe llegar. Y cuando escudriñamos la Escritura, como la primera lectura, aparece esa cantidad de ángeles alabando a Dios al final de la lectura de Daniel, que es género literario apocalíptico. No le tenga miedo a ese término, es un género literario que siembra esperanza y no desesperación, como lo han tergiversado las sectas y ciertos medios de comunicación. Y hablamos de momentos apocalípticos, y originalmente es un género literario que siembra esperanza en medio de la persecución. Pues bien, notamos también el salmista, ¿no? Le decía a nuestra gente, Satanás citando la Biblia. Nosotros católicos, que nos cuesta citarla tantas veces. Cuando tentó a Jesús, capítulo 4 de Mateo, tírate del pináculo del templo, porque está escrito, el Señor ha dado ángeles para que te guarden y tu pie no tropiece en la piedra. Y cuando vamos escudriñando textos, ¿verdad?, los ángeles son una realidad presente en la Escritura. El saludo de Navidad con aquel ejército celestial que dijo: gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz. ¿Quién le dio la noticia de Cristo resucitado? 2 ángeles en el sepulcro, a María Magdalena y María de Cleofás. ¿Quién le abrió la puerta cuando estaban encarcelados los apóstoles? Un ángel les abrió la puerta. Notarán que son seres creados por Dios para el servicio del ser humano. Creo que tenemos que tener presente eso tradicional: ángel de Dios, ¿verdad? Ángel de la guarda, dulce compañía, no me dejes solo ni de noche ni de día. Tengamos presente esto, porque a veces hablamos qué suerte la que tuve. La suerte es para los supersticiosos. Para el creyente habla de la providencia de Dios o un ángel que me evitó haber caído en una tragedia. Es más, cuando nos revestimos de los sentimientos de Cristo Jesús, cuando en el corazón humano, que no solamente es el centro de sentimientos, de afectos, de reacciones, es un centro de decisiones buenas,
El creyente piensa con razón y decide con el corazón. Cuando nos revestimos de los sentimientos de Cristo Jesús, de ternura, cercanía, compasión, solidaridad, vamos a ser un ángel con rostro humano, con color de piel, sin alas de pronto. Y eso lo escuchamos frecuentemente, ¿verdad? Cuando la gente habla en tercera persona, esos acontecimientos inesperados, súbitos, desafiantes que se nos presentan, ¿verdad? Lo hemos vivido. Recuerdo que yo tuve un accidente, un golpe a un motociclista, gracias a Dios todo salió bien. De una taxi se baja un joven de baja estatura que conocía de primeros auxilios y dice: movámoslo, no lo acuesten en el asiento, movámoslo, porque puede darle un paro cardíaco. Lo movimos y reaccionó. ¿Qué pasó? ¿Quién fue la culpa? Eso para mí fue un aliento de vida y para mí fue un ángel que encontré en mi camino. Creo que episodios así los encontramos. Recuerdo que una vez fui a recontar a mi hermana cuando el aeropuerto estaba abierto internacional, Don Contín. Ella venía con su prometido para casarse y una persona, una señora, una dama, me abrazó efusivamente y el cuñado lo vio mal. Cuando lo vio lágrimas en los ojos, él reaccionó de otra manera y me dice la señora: gracias, Padre Ovidio, porque usted ha sido un ángel en mi vida. Recuerdo cómo nos atendió en Suyapa hasta las 2 de la mañana platicando de una crisis matrimonial que tuvimos. Y así, yo ni me acuerdo. Sé que atendí gente hasta las 2 y 3 de la mañana, pero no me acuerdo de la pareja como tal. Lo cierto es que uno encuentra personas que, revestidas de buenos sentimientos, son ángeles de carne y hueso, con color de piel, sin alas, y que podemos tender la mano cuando es urgente y necesario. Efectivamente, padre, y también ver el ejemplo de los otros arcángeles es importante también en nuestra vida. Nosotros tenemos una capilla, no sé si la gente lo sabrá, en el Hospital Escuela, que está en honor a San Rafael, porque se dice la tradición es medicina de Dios, su misión. Sí, porque él interviene en la curación de Tobías, Rafael, ¿verdad? Y le han puesto el nombre ahí, medicina de Dios. Y cada uno puede ser medicina de Dios. Dios se vale de nuestra fragilidad, de nuestra pequeñez, para tender una mano y convertirnos en medicina para los demás. Medicina interior. ¿A cuántos podemos llevar una palabra de ánimo, de aliento, de fortaleza? Claro que lo podemos hacer. Y creo que es urgente que nos comprometamos, ¿verdad? Desconocer la Escritura, dice San Jerónimo, es desconocer a Cristo el Señor. Decía un médico de la parroquia, buen predicador: para los hermanos no católicos, la Biblia huele a sobaco, valga la expresión. Y para los católicos, a polvo. Ahí está, polvorienta, ¿verdad? En una biblioteca, en una mesa, a veces con el Salmo 94 con una vela. Toda la Biblia no es un amuleto. Es amuleto cuando le damos un carácter divino a un objeto. Y el Salmo no es un amuleto. Es el Salmo de la providencia de un Dios que acompaña a sus elegidos, ¿verdad? Que está en los momentos cruciales de la vida, porque eso es lo que recoge el autor sagrado. Padre, da gusto llegar a algún lugar y mirar a una persona con la Biblia desgastada, vieja de cierta manera, de tanto uso. Sí, sobre todo los agentes de pastoral, de modo particular, los delegados y delegadas de la palabra se van a saber con sus manos, ¿verdad? Obreras, campesinas, agricultores. Es admirable verles así, eso es gratificante. No porque está sucia, sino está por el uso que le da. Es palabra que realiza lo que ella misma significa. Entonces, es el oxígeno del alma, ¿verdad? ¿Cuántas frases tiene San Jerónimo al respecto, ¿verdad? Cuando tú oras, tú le hablas a Dios. Cuando lees las Escrituras, Dios te está hablando a ti. Y entendámoslo así. La palabra de Dios, escrita por hombres y a manera de hombres, el lenguaje humano, porque Dios no se dirigió a ángeles, sino a personas frágiles como nosotros. Pensemos en David, que cometió adulterio; Salomón, que era un promiscuo, que moría engusanado incluso. Pensemos también en el justo Job, que hoy aparece
con el Señor me lo dio y el Señor me lo quitó. Pensemos en Abraham, en María, en José. Hay tantos personajes ahí en el escenario bíblico que son referentes, algunos justos, como le llama la Biblia, ¿verdad? José era un hombre justo, o con falencias, con debilidades, como David y Salomón y tantos otros que fueron protagonistas de la historia de la salvación, sobre todo en la época de la monarquía. ¿Es válido subrayar la Biblia, padre, utilizar este tipo de mecanismos para poder estudiarla o hacer anotaciones ahí a uno de los costados? ¿Es válido esto? Si te edifica y te sirve, es válido, porque eso es lo que se busca. Tú que de pronto te toca dar una conferencia y tienes una cita bíblica, de repente al lado tienes una nota que de alguna manera te auxilia y fortalece y le da crédito a lo que estás predicando o compartiendo o catequizando. Padre Ovidio, consultarle, finalizamos ya hoy el mes de las Sagradas Escrituras, pero esto no quiere decir que tenemos que dejar de intensificar la lectura. Si ya agarramos el hábito, si este mes nos ha servido para poder adentrarnos más a la palabra, hay que seguir. Sobre todo viene entendiéndolo ahora en clave misionera y en clave de oración mariana con el rezo del Santo Rosario. Creo que es para incentivar el amor a la palabra. Como el Día de la Madre no se agota el segundo domingo de mayo, en el Día del Padre se agota el 19 de marzo. Simplemente es incentivar a amar la lectura, y gracias a la Comisión Bíblica, de la que somos y no somos parte porque no he participado en sus reuniones por múltiples ocupaciones o cansancio, pero ellos sacaron para cada semana una lección divina bien preparada. Les agradecemos a Tony, Padre Tony, que coordina esta acción, ¿verdad? Y ojalá ese material, creo que es más factible, uno lo recibe en el teléfono portátil y lo puede imprimir, ¿verdad? Las comunicaciones son tan rápidas, tan factibles, que pudiésemos hacer así también en el mes de la familia, en el mes de las misiones, sacar un trifolio que sea del momento, ¿verdad? Porque sacan mucho para celebración de la palabra, para horas santas, bienvenidas, ¿verdad? Y creo que en este aspecto demos gracias a Dios que nos facilitó ese material para profundizar. Come la palabra, en uno de los títulos, ¿cierto? O escucha Israel, escucha también. Basado en ese texto que 221 veces está escrito en la Biblia, el verbo Shama Israel, escucha Israel. Pues bien, yo creo que viene este mes de misiones. Nos preparamos en la parroquia, gracias a Dios. El domingo hubo una conferencia, el sábado de 3 horas, preparándonos para tocar puertas y tocar corazones, con una metodología que la hemos aprendido de San José Obrero: darle seguimiento a la persona que hemos visitado y no impresionarla con una reunión, presentándole un trifolio del crisma. No, ahora se le va a dar seguimiento. Las pequeñas comunidades de la parroquia van a prescindir de una reunión semanal, van a tener 3 en la semana, y la 4ª es para visitar a la persona a la que se le llegó. ¿Me explico? Y darle seguimiento. Y después San José Obrero reunió más de 80 familias a través de esa metodología. Me parece interesante, ¿verdad? Y no como la que hicimos hace 4 años, que impresionamos, pero no hubo seguimiento. Lo mejor es darle un seguimiento para que haya crecimiento, ¿verdad?, en la vida interior de estas personas que tienen sentimientos católicos pero que están alejados. Tenemos que irle dando seguimiento al sínodo de la sinodalidad, padre, que va a iniciar ya muy pronto. Ha iniciado ya con un retiro, y sobre todo para el porvenir de la iglesia, que es lo que nos va a pedir el sínodo, sobre todo en el caminar juntos. Eso significa sínodo, caminar juntos. Y la doctoral era la escucha, era pulsar los anhelos, las angustias y las esperanzas de un pueblo para darle respuestas en el esquema profético de los profetas: ver, iluminar y actuar. Habiendo escuchado, vieron lo que está, el sedimento que está abajo, pulsamos las angustias, los anhelos, las esperanzas, los desafíos de las comunidades católicas. Ahora tenemos que iluminarla y actuar, ver, iluminar y actuar, y ponernos líneas de acción que nos permita poner en práctica esas conclusiones a las que van a llegar.
Me preguntan, padre, ¿cómo acrecentar la fe en estas vacaciones, en esta semana que para muchos es de relajamiento, es de descanso? Hay otras personas que les tocará trabajar, pero que una gran mayoría aprovecha estos días para salir. ¿Cómo acrecentar la fe? No olvidarnos del Señor. Piensa el personal médico y paramédico. Se quedan trabajando. Creo que Dios no tiene vacaciones, ¿verdad? Dios no tiene vacaciones, la fe no tiene vacaciones. El cambiar de escenario no significa que no tengo fe o dejo de lado el parámetro de la fe. Todo lo contrario. Debo dar razones de mi fe en el escenario donde me voy a divertir, donde voy a ir a descansar, donde voy a tomarme un tiempo. ¿Por qué no? Con la misma familia, como volviendo a sus raíces, porque somos herederos de ese pasado. Muchos se van a reencontrar como en la semana mayor, en la semana de feriado, ¿verdad? Se van a reencontrar con su familia, un reencuentro con su historia, con su pasado. Uno nunca debe olvidar sus raíces. Recuerden a Jesús, fue a Nazaret donde se había creado, me encanta esa frase. Él no olvida sus raíces, fue a la sinagoga y presentó su discurso programático, pero el acento que le pone el autor sagrado, fue a Nazaret donde se había creado. Padre, yo he escuchado a muchos católicos decir, bueno, en Semana Santa tenemos muchas actividades dentro de la fe porque tenemos el Tríodo Pascual, la preparación para la Pascua, pero viene la Semana Morazánica y no tengo excusa porque no hay una celebración predominante, nos dicen muchos católicos, se lo confieso, me lo han dicho. Pero son católicos light, católicos de cosméticos, ¿sí? El que tiene arraigo de la fe, el que tiene arraigo de fe no se va a pasar por encima de las normativas, ¿cierto? Son católicos light, le llamamos, de cosméticos. Tenemos una celebración muy bonita que ha quedado ahí, padre, que es San Francisco de Asís. San Francisco de Asís ahora se celebra siempre en el marco de esta Semana Morazánica. Pero mañana Santa Teresita del Niño Jesús, patrona de las misiones. Les recuerdo que cuando estos santos los vemos con un infante en su regazo, como Rosa de Lima, como Antonio de Padua, como Teresita del Niño Jesús, es que tienen esa espiritualidad, ¿verdad?, de la infancia interior, ¿verdad? Dejen que los niños vengan a mí. Creo que el Evangelio de hoy, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, cierto. El Evangelio de hoy, o sea, espiritualidad, la infancia espiritual es la palabra, esa infancia interior del niño que en sus características se abandona en los brazos de su padre y su madre con tanta seguridad. Eso es lo natural de una infancia interior. Tener transparencia delante de Dios, reflejar inocencia delante de Dios. Notan los ángeles que esculpen los talleres, ¿verdad? Son caras de inocencia, caras angelicales, como reflejando inocencia, ¿verdad? Reflejando transparencia, casi en el marco de la tercera bienaventuranza. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Padre Ovidio, importante este tipo de mensajes, sobre todo para vivirlos. Me preguntan algunas personas cómo fortalecer mi rezo del rosario, sobre todo para muchos que les parece aburrido todavía, y en el marco que el próximo lunes celebramos a Nuestra Señora del Santo Rosario. Creo, ¿con qué espíritu se reza? ¿Por costumbre, por rutina, por convicción? Decía escuché una frase, a ver si la puedo retomar en mi memoria. Cómo lo repetitivo, ¿verdad?, se vuelve sanador, ¿verdad? Tu corazón palpita continuamente. Este es el motorcito que nos mantiene de pie, que nos mantiene con vida, ¿verdad? Y decía, eso repite, y hablaba de otras repeticiones continuas que la vida cotidiana se dan y que es para darle vitalidad al actuar de cada día. En ese aspecto, convirtamos el rosario en un pequeño cenáculo, como lo cantamos, de esos cánticos que dejaron el grupo Cairoy, que han sido inmortales. Se hacen fuertes nuestras manos con la Madre del Señor. ¿Quién no se siente fortalecido con la presencia de mamá al lado? Cuando tienes desafíos, cuando tienes alguna patología, la mamá se convierte como un medicamento, digámoslo así, en sentido comparativo, como una sanación, como un fortalecimiento. La presencia de María al pie de la cruz fortalecía el sufrimiento que el Hijo amado sufría en el suplicio de la cruz. Y creo que convertir el rosario en un pequeño cenáculo, rezarlo con devoción, con convicción, vale.
Pero el que lo rece por rutina o porque tiene la costumbre, la piedad no es una costumbre. Piedad es darle el lugar a Dios. Y creo que es un espacio para orar con ella, como ella oró con los apóstoles en el cenáculo, esperando la venida del Espíritu Santo. Padre, fíjese que leyendo uno de los mensajes que nos envían a nuestro teléfono personal, me llamó poderosamente la atención. Ya le comento el caso, pero me recordaba mucho a San Ignacio de Loyola y en sus ejercicios espirituales, que habla de los escrúpulos, porque nos comenta una persona, padre, dice, ¿cómo hacer para volver a la Eucaristía y comulgar? Porque me he alejado de la misa, porque me da pena confesarme, me da pena volver a caer en lo mismo, si lo confieso, volver a lo mismo y en este círculo vicioso. ¿Cómo hacer? Pregunta una persona, padre. Primero cae en el vacío, ¿verdad? Creo que caerse no es equivocar el camino, es equivocar el paso. Siempre Dios sale al encuentro de la fragilidad humana para redimirla. Y, como dice el Papa Francisco, Dios nunca se cansará de perdonar, porque Él es compasivo y misericordioso con el que es débil, con el que es frágil. Deje la pena al lado, póngale el ingrediente de la fe, ore para no caer en la tentación, como le dicen a Pedro, ora para no caer en la tentación. Y creo que a veces la oración entendida como diálogo abierto con Dios, donde abro la página de mi historia para que Él vea esa página marcada por caídas, levantadas, luces y sombras, pero que el Señor puede enderezar lo que está torcido. Es cuestión de creer, es cuestión de fiarnos de Él, ¿verdad? Y no caer en eso, no va a ir cayendo en un vacío existencial, ¿verdad? Y esos vacíos los va llenando cosas inescrupulosas a los ojos de Dios, porque uno siempre anda buscando llenar vacíos. El propósito de enmienda tendría que ser ahí uno de los puntos que se deben fortalecer. Sí, enmendarse es tarea, ¿verdad? Es una vieja expresión, el propósito de enmienda es válido, ¿verdad? Pero no caigamos como en lo político, que promete y no cumple, ¿verdad? Decir político es decir prometedor y no cumplidor. En el caso nuestro, por nuestras convicciones, tenemos que cumplir nuestras promesas al Señor. Y de no poderlas hacer, le recuerdo, caerse no es equivocar el camino, es equivocar el paso. Padre, aquella persona que lleva 2-3 años sin confesarse, ¿cómo debe ser ese examen de conciencia? Si hablamos de un tiempo bastante prolongado y que se pueda acercar de una manera efectiva, sanadora al sacramento de la confesión. Conciencia significa con conocimiento de causa. Eso a nivel de racional, pero a nivel de la fe debemos tener una conciencia sensible a la fragilidad. Hay personas que pasan años y comulgan, años, y siguen comulgando. Tenía que hacerse un serio examen de conciencia. ¿Qué dice Pablo en 1 Corintios 11:27? El que recibe el cuerpo de Cristo en pecados peca contra el cuerpo del Señor. El que recibe la copa indignamente, ¿verdad? Igual peca contra la sangre del Señor. Qué lindo, Pablo, que no estuvo en la última cena, pero él dice en el texto, recibí de la tradición. La Biblia, antes de ser palabra escrita, fue tradición oral transmitida de padres a hijos y de generación en generación. Y Pablo le da esa connotación y añade lo que tenemos en la liturgia. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. La Eucaristía es banquete y el sacrificio hasta que vuelvas, evocando aquellas palabras de Él cuando se siente definitivamente en la mesa del reino. Padre Ovidio, aquí nada más solo recuerdo aquella expresión que me da temor y temblor, como dice la Escritura, quien comulga en pecado comulga su propia condenación. ¿Te parece si al volver de la pausa? Así traduce la Biblia de Jerusalén. Así la traduce la Biblia de Jerusalén. Bien fuerte, la expresión es fuerte. En cambio, la latinoamericana dosifica, peca contra el cuerpo del Señor. Pero aquí tengo la Biblia, que la tengo de base, incluso aquí en el escritorio para poner el teléfono, la Biblia de Jerusalén, así lo dice, come su propia condenación y bebe su propia condenación.
condenación. Fuerte, fuerte para que nos interpelemos. Vamos a la pausa, Padre Ovidio. Al volver seguimos profundizando sobre este tipo de temas y otros que nos están consultando. Recuerden que nos pueden escribir al 95000490. No nos cambie, ya volvemos aquí en Respuesta con el Padre Ovidio Rodríguez. Gracias por continuar con nosotros en Alegre de la Mañana, que nos habla de Dios en este programa de respuestas con el Padre Ovidio Rodríguez. Padre Ovidio, antes de la pausa hablábamos de una expresión que dice la Biblia de Jerusalén: quien comulga en pecado comulga su propia condenación. Una traducción muy fuerte que nos presenta esta Biblia. Bastante exigente, no cabe duda, pero creo que es una manera de darle el valor de lo que celebramos. ¿Sí? El valor. Hagan esto en memoria mía. Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. De lo contrario, se desvirtúa y habrá muchos que comulgarán y que estén en pecado mortal, ¿verdad? Hay muchos que están comulgando. Sí, creo que hay que dar a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Tomemos esa expresión, ¿verdad?, como una exigencia de conciencia, de darle el valor que Pablo le está dando a la Eucaristía y que Cristo, el Señor, le dio en su momento, hermano, el Jueves Santo. Creo que es como escarbar nuestra propia conciencia, sensibilizarla a lo que estamos recibiendo. No cabe duda, decimos la expresión del soldado pagano: no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme, evocando aquellas palabras del soldado pagano. Basta que digas una palabra y mi criado quedará sano. Pero creo que podemos cometer el abuso también. Hay gente que tiene claridad de conciencia, como las que confesé ayer, ¿verdad? He comulgado sin venir a misa el domingo, usted lo insistió que el tercer mandamiento sigue vigente, ¿verdad? He comulgado varias veces y pido perdón a Dios. Hablo del pecado, no del pecador, ¿verdad? Gente que es muy consciente, ¿verdad?, que tiene sensibilidad, una conciencia sensible, ¿verdad?, para no caer en que el uso no se convierta en abuso, porque creo que abusamos de la voluntad de Dios. Padre, recuerdo unas palabras de un director espiritual que me decía que al momento de la confesión hay que decir primero lo más grave, o al menos lo que nuestra conciencia sea más grave, para ir después a lo que menos grave podría ser. Decía popularmente, según el sapo es la pedrada, pero usted corríjanos o amplíenos. Fíjate que aunque no lo digas, la conciencia del penitente es así, te empieza con lo más grave. Esa es una pedagogía ya como innata, como ya preconcebida, que no es necesario decírsela al penitente. No, de ellos nace. Y tengo otros leves, comienzan después, ¿verdad? Mentiritas, cosas así, ¿verdad? Yo creo que al margen de exigirlo, ni hay que decirlo, porque en la pedagogía interior, de su vida interior, lo primero que hace uno de penitente es decir lo más grave. En lo personal así lo hago. ¿Qué pasa si se olvida algún pecado en el momento de la confesión? Se olvidó, no está él consciente de eso, y si se le olvidó, va a volver y más vendrá en el momento oportuno para decirlo. Eso será. Pero ¿queda o no queda perdonado, pues? Queda perdonado porque es olvido, no lo hace en conciencia, guardárselo para otro momento. Y eso es frecuente, muy frecuente. Diferente si lo olvida. Pensar en un adulto mayor, pensar en los adultos mayores como yo, se nos olvida. Se nos dice una cosa ahorita, la segunda no sabemos. Y más pasa con el adulto mayor, regresa. Padre, escuchaba yo en catequesis 3 condiciones al menos para que algo sea considerado pecado. El hecho de la materia que sea grave, el hecho de la conciencia y la voluntad de querer hacerlo. ¿Es así?
Es así, pero no quedemos en pecado, quedémonos, estamos en Cuaresma, quedémonos con la temática de... Perdón. Muchas parroquias celebraron el Día de la Biblia de veras con expresiones de fe muy buenas, en el sector nuestro en 2, pero en otros lugares repartimos aquel texto del Padre Dionisio, dificultades en la lectura de la Biblia, y la homilía la centramos algunos 4 minutos en Los Ángeles y nos vimos a que la gente muy contenta, al grado que será bueno por familia, repartimos 350 y nos quedó la misa de la noche sin nada. Así que el otro domingo, en la misa de la noche, repartimos ese folleto, nos centramos en lo que va a ser la próxima homilía, que lo que Dios une no lo separa el hombre, que el evangelio del domingo, pero nos centraremos para que la gente pueda defender su fe. Y tuvimos conferencias magistrales sobre Biblia con el padre Tony, excelente lección divina con otra persona, y la asistencia fue. Me agradó que la mayoría eran cabezas en la parroquia, gente que tiene responsabilidades de servicios. ¿Sí? Miraba yo una de las procesiones que se hizo en la arquidiócesis, la de Salvador del Mundo, por ejemplo, decían cómo identificar que era una procesión católica. Bueno, además de la presencia de los fieles y del sacerdote, era que iban representaciones de los libros deuterocanónicos, padre, que no tienen algunos hermanos separados. No, sí lo tienen. No me muevo, por ahí tengo la Biblia que la compré con ellos. La tienen. Yo creo que ahí no hay que hablar así. Las notas de esa Biblia fueron hechas por católicos. Excelente. Las notas de la Virgen, yo quedo impresionado quién las hizo. No, tienen los deuterocanónicos. Y ahí la tengo, no me muevo, que la tengo en mi biblioteca. Tengo la edición de ediciones de Biblia para mostrársela. Creo que la Biblia del pueblo de Dios, o Dios ha hablado, y toma diferentes títulos, y tiene la aprobación del Consejo Episcopal Latinoamericano. Y las notas que tiene son interesantísimas. Me dicen más que las que hemos tenido, ¿verdad? Son más actualizadas. Por ejemplo, cuando entrega Jesús a María en la cruz, ¿sabes cuál es la nota? En el contexto judío, todos son familia. Cuando hablan los hermanos de Jesús, en el contexto bíblico, todos son hermanos. Lo que decimos nosotros de otra manera. La palabra hermano, primo no existe en la Biblia. La palabra hermano designa a todos los parientes hasta la 5ª generación, ¿verdad? Y ellos lo dicen con otras palabras, pero con el mismo sentido. Decir hermano es decir pariente. Así es la palabra. Decir hermano es decir pariente. Y me gusta, padre, en castellano, como decimos, somos primos hermanos. Escuché a un pastor hace algunos días, padre, que decía que dónde estaba, ellos solo se basan en la sola escritura, que dónde estaba el hecho de llamar padre a los sacerdotes en la Biblia, y que pastores se había en el texto sagrado y que por eso era válido ellos y no los sacerdotes, padre. Yo acabo de escuchar a otro esta mañana de leerlo. Nuestro padre espiritual, el profeta Gerardo García, nuestro padre espiritual. Yo le reitero, a mí me ordenaron, o sea, no me ordenaron padre, me ordenaron presbítero. Y la gente, por esa cercanía, busca una paternidad espiritual y no te dicen padre, pero vas a Italia, no es padre, sino Don Ovidio. Vas a Francia, es Monper, mi padre. O sea, en México a los obispos es Don Fulano, ¿verdad? Y creo que los presbíteros también. Creo que son tradiciones. Pero escuché un pastor, dice, aquí tengo a mi padre espiritual y se los presento, el pastor Gerardo García. Ya, yo creo que es cuestión de, si nos vamos a la literalidad, me gustaría que me dijeran en qué parte de la Biblia está escrito que su iglesia la fundó Cristo. Un texto fuera de contexto sirve de pretexto, lo he escuchado en reiteradas ocasiones. No cabe duda. Es una expresión de un biblista italiano que nos dio clase en el teologado salesiano. Un texto fuera de contexto es puro pretexto, ¿verdad? Porque no contextualizar es ubicarse en el destinatario, quién lo escribió, por qué lo escribió, en qué contexto se dio, para comprender el alcance del escrito. No lo podemos leer de manera literal. Esos son los fundamentalistas. El fundamentalista solo ve lo que le conviene, no ve lo que está atrás ni lo que está delante. Si el fundamentalista lo siguiera haciendo, pues que le tome al pie de la letra. Si tu mano es ocasión de pecado, córtatela. Si tu pie es ocasión de pecado, córtatelo. Si tu ojo es ocasión de pecado, sácatelo. ¿Por qué no lo hacen? Se vuelven fundamentalistas en la conveniencia, ¿sí?
¿Cómo debe ser la misión en estos días, padre? Porque muchas veces entienden el misionero es el sacerdote o el consagrado o aquellos que van a anunciar nada más el querigma, pero desde la familia, desde el trabajo, de la sociedad, ¿cómo debe ser un católico misionero? Sobre todo en este mes que vamos a iniciar. Un bautizado que tiene arraigo de fe hace suyo el lema que tomaron las obras misionales hace unos 10 años. Tu vida es misión, mi vida es misión. Y la fe, como dice Juan Pablo II, se fortalece dándola. Y la gente viene fortalecida, aun cuando les han tirado los portones, aun cuando les han humillado como una testigo de Jehová. Fue humillante lo que le dijo a uno de los nuestros, que un hombre lleno de una serenidad y una paciencia. Solo le dijo, yo solo le digo que yo estaré dentro de los 144,000 redimidos, como son los testigos de Jehová. Y con eso se despidió. Pero cuando dio su testimonio, cuando dio con qué alegría, con qué gozo, que aunque nos rechacen, la fe se fortalece dándola. ¿Cómo se fortalecían los apóstoles? En medio de la persecución, en medio de las humillaciones, vejaciones, azotes, cárceles, salían alabando a Dios. Y eso vale para cualquiera de nosotros. Cuando tenga una encrucijada, una dificultad, alabe a Dios y va a dar fortaleza. Aprenda lo que dice Job hoy. Si acepto de Dios los bienes, ¿por qué no acepto los bienes? El Señor me lo dio y el Señor me lo quitó. Según un teólogo buenísimo colombiano, donde sigue una conferencia, esta gente, saliendo de cárceles, de azotes, de vejaciones, humillaciones, iba al templo a alabar a Dios. No se iba a quejar, se iba a alabar a Dios. Y ahí sale la fortaleza. Y la fe se fortalece dándola a los demás, ¿verdad? Creo que es tarea de todos. Aquella expresión de San Pablo que reitera y repite mucho el cardenal, ay de mí si me evangelizo, debe impregnarnos y debe cuestionarnos a todos. Debe interpelarnos a todas y a todos, no solo a un consagrado, no solo a un consagrado, pues cada bautizado es un consagrado, es un elegido. Se nos ungió con el óleo del Santo Crisma, al ejemplo de Cristo profeta, Cristo sacerdote, Cristo rey. Tomar conciencia, por eso ese papel de las comunidades neocatecumenales es valioso. La renovación de las promesas del bautismo por etapas, en forma involutiva, porque al final es evolutiva, porque te lleva de menos a más, te vuelve más creyente y mejor creyente. Aquella expresión que se nos dice que no hay mayor dignidad que la de ser bautizado, es aquí donde toma un papel predominante, lo que usted viene mencionando. Tomar conciencia, somos hijas e hijos de Dios. Nuestra paternidad con Él, nuestra filiación con Él, tiene que ser desde la perspectiva orante, ¿verdad? Orar al Padre que esté en lo secreto, como lo dice Mateo en el capítulo 6 de su libro. A orar al Padre que esté en lo secreto. Creo que la oración es el oxígeno del alma. Eso nos fortalecerá. Y miren la parroquia, los que no pueden hacer misión se quedan orando frente al Santísimo y lo exponemos en los días que ellos lo piden. De repente domingo o se van a la capilla del Santísimo a orar por la misión, al estilo que lo hacen las de Madre Teresa de Calcuta. Cuando salen a visitar, una se queda orando y dos salen a visitar hogares. Padre, Santa Teresita, que es una de las patronas de las misiones, no salió nunca de su convento. No salió nunca del convento, murió joven de 23 años, pero tuvo ese anhelo latente. En ella latía lo que dice Pablo, ay de mí si no evangelizo. Y la convierten en patrona de misiones, aunque nunca salió del convento. Misionó de otra manera. Misionó orando por las misiones. Así de sencillo. En el corazón de la iglesia, dice ella, mi vida es misión. En el corazón de la iglesia, mi vida es misión, en uno de sus escritos. Yo quiero hacer el amor, decía en este libro, Historia de un alma, que ha ayudado a muchísima gente, se los recomendamos. Creo que es un texto espiritual muy importante, Padre, teniendo en cuenta que mañana le celebramos. Mañana celebramos, felicitamos la parroquia Santa Teresita del Niño Jesús en el Jicarito. Sabes que yo le di posesión al padre Felipe, que era vicario general. Tomó, la palabra no va, como lo dice el nuevo obispo, tomó la responsabilidad de la parroquia al padre Felipe justamente el día de Santa Teresita. Y dolorosamente a los 30 días fue el huracán Mish, que hizo tanto daño en esa aldea. Incluso dañó un poco el templo, ¿verdad?
La recordamos a la parroquia Santa Teresita del Niño Jesús en el Jicarito, la aldea del Jicarito. Y San Antonio de Oriente, que es el municipio, está asociada a la parroquia. Es curioso, la aldea es la parroquia y no el municipio como suele ser, ¿verdad? Eso pasa en la diócesis de Danlí. La parroquia de Santa María de Suyapa es en la aldea de Santa María. Es una aldea grande, por cierto. Y el municipio es Danlí. En fin, al margen de lo geográfico, de lo poblacional, lo cierto es que mañana recordamos a una santa muy jovial. Incluso se proponen beatificar a los padres de ella. Escuché, lo leí más bien en Así Prensa, que se ha propuesto la beatificación, como el Papa quiere beatificar al rey Ludovico, que no firmó un acta, renunció a su reinado por no firmar un acta aprobando el aborto. El Papa dijo una frase fuerte ayer: el que aborta, dijo, el médico que asiste al aborto es un sicario. Así como lo oyes. Y mira, y de esta gente tenemos muchas que tienen ese remordimiento de conciencia. ¿Sabes que hay una comunidad que se llama, tiene un nombre bíblico, los jardines de no sé qué, donde se reúnen personas que han abortado voluntaria e involuntariamente, pero que se sienten heridas en su interior? Ya el obispo recibió a la coordinadora, van a empezar retiros, no les han nombrado capellán, antes era el padre Rodolfo, creo que se llaman los jardines de es una personaje bíblico, mujer, que cometió ese error también, ¿verdad? Y qué interesante que hay una pastoral bien específica para acompañar a esta gente que no se perdona, nunca se perdona, la que abortó voluntariamente nunca se perdona y camina media triste, ¿verdad? Y los que lo provocan, el Papa dijo, el médico que asiste a un aborto es un sicario y a la que aborta es un asesino. Así de fuerte. Leer en el periódico, en el diario escrito de La Tribuna. Ahí está, el día de ayer. Sí, efectivamente, igual en nuestras plataformas digitales está padre porque estamos siguiendo muy de cerca todo lo que se vive en el Sínodo de la Sinodalidad y en los viajes del Papa Francisco que ha realizado recientemente a Asia y a varios países. Justamente. Admirable su fortaleza. Sí. Admirable su fortaleza. A los 87 años, 10 días en un clima terriblemente caluroso, ¿verdad? Fue a lugares donde no hay carretera, solo hay campos de aterrizaje sin él es feliz ahí. Él es feliz haciendo eso. Es que él soñó en su tiempo ir a un lugar como ese. Entonces unos jesuitas que vinieron a Roma lo invitaron y les dijo, voy a ir. Son lugares inhóspitos, difíciles de llegar. Y ahí no van por diezmos ni ofrendas, que ellos no van a ir, ¿verdad? Ahí no hay mucho que recoger. No, ahí muchos se preguntan cuándo vendrá el Papa aquí a Honduras nuevamente. Es uno de los sueños, anhelos que tienen muchos. Una vez el cardenal le dijo, el pueblo hondureño está loco por verlo allá en Honduras. Pues tendrán que hacer más manicomios. En otras palabras, no puedo. Sí, él normalmente, una de sus normas es que visita lugares que no han llegado el pontífice todavía. Es que creo que una es de sus líneas de su pensamiento. Sí, y así es. No, pero Papúa Nueva Guinea lo había visitado Juan Pablo II. Claro, en los últimos lugares que son un poco inhóspitos, donde no hay ni médico, donde la iglesia es samaritana, educadora también. Incluso le presentaron un coro de jóvenes impresionante, ¿verdad? Dirigido por un presbítero, ¿verdad? Y las celebraciones litúrgicas fueron apoteósicas. Imagínate, en una 600,000, la mitad de la población, ahí la mayoría es católica, el 98%. La mitad de ese pueblo, no me acuerdo si es Burundi, no sé, un pueblo que conquistó Portugal y lo colonizó. Ahí están las raíces católicas. La mitad de la población estaba en la misa campal, como pocas, ¿verdad? Como hay sed de eternidad, y para que vean, crecemos. En muchos países de Asia y de África la iglesia crece y con mayor madurez, porque aquí, cuando vinieron los conquistadores, bautizaron y no evangelizaron. Para bautizarse en África hoy, en Asia, hay que vivir el proceso que vive el neocatecumenado.
un proceso de 3-4 años para llegar al bautismo, con una preparación bien arraigada. Yo no comparo un católico de América Latina con un católico de África o de Asia. O sea, cometieron el error en América Latina y lo rectificaron evangelizando África, hay que reconocerlo. Bautizaron sin evangelizar y teníamos esa masa de bautizados no evangelizados que se sigue dando todavía. Fíjate que es muy necesario. En la diócesis de Dallas, Texas, para bautizarse tienen que recurrir una vez por semana los papás y los padrinos por 2 años. 2 años. En la diócesis de Miami es 1 año. Así era en Copán. Y yo tengo, no parientes, pero sí cercanos, que se bautizaron jóvenes y no tan maduros en la fe. Le preguntaba a una esposa y un primo, ¿para qué va ahorita a Cotepeque? Se bautizan mis sobrinos de 17, 18 y 20 años. Se prepararon durante 1 año con sus papás y sus padrinos. Y aquí damos una conferencia de media hora. Ya por lo menos en la parroquia el año pasado fue un día de retiro, ¿verdad? Y esta vez no lo hicimos porque los que se bautizaron son católicos de comunidades, renovación o pequeñas comunidades, ahí no lo exigimos, pero con nosotros un día de retiro, por lo menos, y quedan tocados. ¿Qué hacer en ese caso, padre? Porque tenemos que replantear. Sabemos que es un don, es una gracia, el sacramento. Una gracia que no puede caer en saco roto, ¿cierto? No puede caer así lo dice San Pablo, no puede caer en saco roto la gracia de Dios. Tenemos que revisar la manera de ofrecer el sacramento del bautismo o de darlo. Primero no hay que administrarlo, hay que celebrarlo, que es una celebración digna, con cantos, etcétera, con meditaciones propias, ¿cierto? Me decía. Pero muchos esperan que venga el padrino de Estados Unidos para poder celebrar el sacramento. Eso no lo permiten allá, fíjate. Una de aquí de La Paz iba a bautizar y mi madrina viene de Honduras. No, ella no ha hecho el proceso, nosotros le escogemos el padrino y le escogen el padrino y la madrina. La que ya vivió el proceso, estoy hablando de la experiencia de Dallas, que ahí tenemos hermanas biológicas y primas, ¿verdad? Entonces, ellos van a la misa y se dan cuenta de los procesos pastorales que tienen. Creo que el Monseñor Luis Santos, que fue muy exigente con eso, está cosechando hoy los frutos católicos maduros. Yo le tomé los datos a una de Gracias que se casó y ya se bendijo su matrimonio en su no, en Gracias. Hicimos el expediente, mira qué madurez para contestar lo que yo le decía. ¿De dónde es usted? De Gracias, padre. Y para bautizarme fue 1 año, me bauticé 16 años, 1 año de preparación con mis papás y mis padrinos. Y lo más lindo es que mis padres se casaron por la iglesia el día que yo me bauticé. Entonces ya ella tiene un arraigo y buscó el sacramento. Y mire, estudió en la universidad y tomó en serio las palabras de San Agustín. Para amar hay que conocer. Yo conocí las raíces de mi novio, sus padres son practicantes, son catequistas, entonces me enamoré de él porque tiene raíces de arraigo católico y eso es muy valioso. Ahora muchos ni siquiera tienen los sacramentos y están a las carreras, padre, pero es un proceso que tenemos que ir purificando. Sí, de verdad que tenemos que mejorar este don para que no caiga en saco roto la gracia de Dios, como lo dice Pablo en la segunda carta a los Corintios. Padre, estamos llegando ya al final de este programa. ¿Qué mensaje dar a la población? Sobre todo, terminamos mes de la Biblia, iniciamos mes de las misiones, esta bisagra que se tiene entre hoy y mañana, pero que van unidos, sobre todo porque somos una iglesia, dice San Pablo, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre. ¿Qué mensaje dar? Tener esos referentes que nos ha puesto el calendario litúrgico, Santa Teresita del Niño Jesús como misionera, San Francisco de Asís, el 4, ¿verdad? Tenerlos como referentes, como caminos que nos dejaron impregnados, sobre todo los que evangelizaron esta zona y ese espíritu franciscano. Entonces, tener esos referentes presentes en el calendario litúrgico. Los santos no pasan de moda, decía Juan Pablo II. Y él mismo nos dice, la fe se fortalece dando. Creo que tenemos que empeñarnos más en la misión, tocando puertas, tocamos corazones, escuchamos historias no contadas que muchas veces asfixian al ser humano y que podemos llevar una palabra de aliento,
de fortaleza al débil, de certeza al que tiene dudas, de amor al que tiene desamor, en fin, ¿cuánto podemos llevar? Y sobre todo recomendar a los que van a tomar vacaciones. Los empleados públicos desde 9 de la noche estaban de vacaciones, los privados hasta el miércoles. Tomar la prudencia necesaria para conducirse y llegar al término que quieren llegar, a la meta, al lugar de descanso o al lugar familiar que quieran llegar. Que Dios les dé prudencia para conducirse y no estar contando cuántos muertos se dieron y empezar con comparativos que el año pasado o que este año. No somos números, somos personas. Y que Dios nos bendiga y nos guarde de todo mal, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.